Saludarlas a todos, a todas, gracias por estar acá. Somos poquitos de momento, pero la experiencia nos dice que vamos creciendo de a poquito en número. Así como ha sido usual en otros espacios, volvemos a repetirnos la tremenda presencia de Daniel. Daniel es, dentro de muchas cosas, director del diploma en Psicología Positiva y Prácticas del Bienestar, que tenemos o que desarrollamos en conjunto con el Instituto del Bienestar ya hace, creo que esta es la séptima u octava versión, eh, de un programa que ha sido realmente exitoso, con un enfoque que termina siempre como por llamar la atención, sobre todo para quienes quizás en algún momento hicimos la formación en psicología o quizás en áreas relacionadas como con la salud mental. Dicho eso, y sin querer como agotar mucho más el tiempo de presentaciones, dejarlos con Daniel. Eh, Porfa, y como les decía anteriormente, si es que hay alguna que sienta la necesidad de prender su cámara o, o hacer algún comentario, este espacio se configuró en modo reunión y por lo tanto tienen todos la opción de participar si es que así lo estiman conveniente. Eh, Eso pues Daniel, un gusto como siempre. Yo solamente por si acá de repente apago 3 segundos, 4 segundos la cámara. eh, Fui papá hace un mes y algo, entonces tengo una criatura que a rato me necesita. Así que si es que de repente me desaparezco, me disculpan, pero voy a estar acá. Gracias, Sergio. Hola a todas y todos. Ahí está también Camilo. Eh, Algo muy breve de mí. De profesión soy médico psiquiatra y trabajo mucho la mirada de la salud mental y la psicología positiva y también de las artes y la cultura en estos temas. Eh, y como les comenté, encantados en algún momento verbalmente, a través de la cámara o por el chat, quisieran comentar algo de lo que vamos a estar viendo o proponer alguna, a través de alguna pregunta que uno pudiera justamente ir en alguna dirección en particular, frente a un tema siempre amplio, como es la salud mental, el bienestar, y donde obviamente pueden haber diferentes motivaciones. Algunas de ustedes pueden ser motivaciones profesionales, otras personales, y de esa perspectiva a veces uno puede dirigir más lo que va a conversar. Yo voy a dar una presentación donde voy a ir reforzando con imágenes que a veces en estos casos ayudan de ciertas ideas, pero abierto en cualquier momento a parar y yo mismo en algún momento, cada cierto tiempo, voy bajando la presentación para poder ver si hay algún comentario o algún punto que podamos dialogar. ¿Mm? Así que voy a subir la presentación. Eh, Ahí se está bien, ¿cierto? La invitación era a conversar esto de un botiquín del bienestar, ¿ya? Y, y esta conversación se da en el contexto, como dijimos, de lo que ha sido históricamente el diplomado en Psicología Positiva y el magíster en Psicología Positiva aplicada. Un diplomado que tiene 4 menciones, una en desarrollo personal, otra en educación positiva, otra en trabajo y felicidad, y una última en arte y creatividad, que hace que podamos justamente ampliarnos a las diferentes necesidades y miradas que se requiere en este momento o que requerimos muchas personas. En ese contexto nace esta conversación, como dice Sergio, un diplomado que tenemos la suerte que ha sido bastante exitoso y habitualmente el año pasado no tuvimos que cerrar la matrícula porque ya era demasiada gente la que estaba participando. ¿Mm? Y
lo que yo quería conversar un poco se resume en estos 4 puntos, ¿ya? Decir algo básico de salud mental y psicología positiva, algo básico de emociones y de qué es lo que nos hace bien, para finalmente dar un espacio un poquito mayor a la construcción y el porqué de un botiquín del bienestar. ¿Mm? Eh, una primera mirada que a mí me gusta compartir a partir de esta lámina es colocar esta idea de que siempre en la vida de las personas están ocurriendo algunas cosas buenas y algunas cosas malas. ¿Mm? Eh, es evidente en el último tiempo algunas de las cosas malas que han tenido que ver fundamentalmente con el coronavirus, con la pandemia. A lo mejor a algunos obviamente le han pasado cosas terribles en ese escenario, como la muerte de un ser querido, o a otros a lo mejor algunos cambios no deseados o algunas pérdidas en términos de lo económico, pero hasta en esos escenarios complejos siempre hay algunas cosas que pudieran ser buenas. Acá aparecen algunos temas más colectivos, como decir, bueno, pareciera que hemos tenido una buena vacunación, en algunos casos hemos revalorizado justamente los vínculos más significativos y no hemos planteado la importancia de estar cerca de las personas queridas. Algunas personas han encontrado nuevos nichos de desarrollo laboral, o se ha visto la posibilidad justamente de que uno también pudiera trabajar o poder hasta hacer terapia, con mi caso como psiquiatra, desde la vía online, hasta temas que han ocurrido en el último tiempo, como posibilidades de cambio, una nueva constitución, cambios y necesidades medioambientales. Eso a nivel macro, pero a nivel muy personal, uno podría decir que en el día a día, uno junto con algunos momentos difíciles también siempre tiene momentos buenos momentos o momentos de bienestar. Y esto que es como mirar las dos caras de la moneda es un aspecto fundamental de lo que es salud mental. ¿Ah? La salud mental tiene que ver con ver la realidad con sus luces y con sus sombras y no disociar estos aspectos, sino que integrarlos. ¿Ah? Muchas veces cuando nos quedamos pegados obviamente en lo negativo, que puede ser parte importante de mi realidad, y dejamos de ver aquellos aspectos que también se dan a veces positivos o que son algunas luces en esas sombras, eso nos genera malestar y nos puede llevar a enfermar. Y al revés, siempre es muy bueno ver lo positivo que hay en la vida, pero si lo positivo deja de ver aquellas realidades que hay en mí o en mi entorno que no son tan buenas, también pudiera ser que eso no fuera tan bueno. Entonces, la invitación es a pararnos y a tratar de mirar lo bueno y lo malo que hay en nuestras vidas y ojalá poder integrar, ¿ah? Integrarlo y tener una visión con todo ese arcoíris de colores o con los diferentes matices de los grises que pueden haber si uno pone el blanco y el negro. Es claro que estamos viviendo momentos difíciles en salud mental y, y eso se puede ver desde los estudios como este de la Católica, Asociación Chilena de Seguridad, que ha estado publicándose cada 3 o 4 meses, que habla que más o menos un tercio de los adultos en Chile tiene problemas de salud mental en contexto de pandemia. Y cuando uno lo ve en un puntito asintomático, como tener a lo mejor estar muy preocupado, sentirme agobiado, tenso, ansioso, no dormir, entre el 25 y el 50% de la población evaluada refiere tener alguna de esas problemáticas. Por lo tanto, hay mucha gente que tiene algún grado de malestar, algún grado de problema de salud mental, de no sentirse bien. Y eso da más cuenta de la necesidad de ver qué es lo que nos hace bien o cómo podríamos salir de esos momentos de malestar para que eso no se profundice. Y desde otra perspectiva, antes lo estábamos conversando con Sergio, los psicólogos y los psiquiatras estamos demandados muy fuertemente en este momento. Eh, yo comento que yo veo más o menos 80 personas a la semana y actualmente tengo listas de espera de 2 meses. Y esa es un poco la realidad de la mayoría de los colegas en el ámbito de la psiquiatría. Hay una gran necesidad de buscar formas de estar mejor. Y independiente que a mucha gente le pueda ayudar y un trabajo
psiquiátrico, farmacológico, psicológico, es importante realzar que cada uno debe también encontrar las herramientas para cuidarse, para ayudarse, y muchas de esas están al alcance de la mano y son cercanas, y ahí da cuenta un poco lo que es este llamado botiquín del bienestar. Hoy sabemos que cuidar nuestra salud mental es fundamental, ¿ya? Y que las personas que tienen buenos indicadores de salud mental, como estar satisfecho con la vida, tener buen ánimo, eh, tener bienestar psicológico, eso nos hace muy bien de nuestra salud eh, física y también nuestra salud social. ¿Ah? O sea, la gente que tiene estos buenos indicadores de salud mental tienen mejores relaciones interpersonales, conductas más prosociales y sobre todo tienen mejor salud física. Ese es uno de los grandes temas demostrados en los últimos años, que las personas con buena salud mental tienen mejor salud física, que la salud mental es un componente importante de la salud y por lo tanto ayuda a que tengamos una mejor salud física. Y hoy vamos a ver un poquito este botiquín del bienestar desde dos miradas, una desde lo que es la salud mental y otra desde lo que es la psicología positiva, sabiendo que la psicología positiva es la psicología que se dedica a estudiar científicamente todo lo que nos hace bien en la vida o lo que hace que la vida merezca ser vivida. Esta psicología positiva estudia las emociones que nos hacen sentir bien y que nos hacen bien, los rasgos positivos de nuestra personalidad o fortalezas del carácter, las relaciones positivas y saludables que podemos construir con los diferentes seres o actividades que nos rodean, y también habla de cómo construir comunidades que generen bienestar. A eso se dedica a investigar lo que es la psicología positiva. Y dentro de la psicología positiva hay un modelo, que es el modelo PERMA, que es un modelo que aparece en el año 2013 a partir de un gran investigador, psicólogo americano, que es Martin Seligman, y que habla que un aspecto importante y deseable del ser humano es que pueda florecer, que lo podríamos decir también que pueda tener una buena salud mental para desarrollarse plenamente, y que para eso hay ciertos determinantes que, según su modelo, son los más importantes que nos ayudarían a florecer, como por ejemplo tener o dedicar más tiempo a las emociones que nos hacen bien, al engagement o la capacidad de involucrarse y desarrollar desde ahí nuestras fortalezas, nuestra capacidad de fluir y vibrar con lo que hacemos, las relaciones positivas, el sentido de vida y también plantearnos logros y desafiarnos y a partir de eso justamente crecer. Entonces este es el modelo clásico de florecimiento humano de la psicología positiva, donde se le agrega luego la H, que habla de la salud, para hacer énfasis en la importancia de cuidar nuestro cuerpo, nuestra actividad física, el buen dormir, la alimentación saludable. Y acá aparece un estudio que a mí siempre me gusta mencionarlo por la importancia, que es el estudio de seguimiento de una población más grande que hay en salud, que es de la Universidad de Harvard, donde se toma una muestra ya hace más de 80 años y se le sigue a lo largo del tiempo. Cada 2 años se le hace evaluaciones biológicas, psicológicas y sociales, con la idea de preguntarse qué es lo importante en la vida de las personas. Y este estudio, que todavía sigue, por eso es el más largo de la historia y que ha seguido trabajando con los descendientes de las personas que ya no están, ha sacado hasta ahora como principal conclusión que el principal determinante de tener una buena vida tener una buena vida es la capacidad de aprender a tener vínculos y relaciones saludables, que es uno de los componentes fundamentales del PER. Entendiendo que uno como ser social siempre se está relacionando, primero que nada consigo mismo, luego con otros, con otras personas, con otros seres vivos, y también se relaciona con sus actividades, con el trabajo, con sus hobbies, y también se relaciona con objetos como el alcohol, como el tabaco, como la alimentación. Y en esa relación uno construye gran parte de su bienestar o su malestar. Por lo tanto, es uno de los grandes determinantes de tener una buena vida o una mala vida. De esa perspectiva, uno de los objetivos importantes para tener un buen desarrollo humano es aprender a vincularse positivamente. Entonces, esta es una pequeña
introducción del primer punto de hablar algo de psicología positiva y salud mental, para ahora hablar algo de emociones y luego dedicarnos directamente al tema del botiquín del bienestar, que necesita un poquito estos dos contextos para poder pararse adecuadamente. Y como dije, voy a ir cada cierto tiempo parando y sacando la presentación para ver si hay algún comentario, alguna pregunta ya que quisieran hacer eh, en alguno de estos temas antes de seguir continuando. Hola Marcela, ahí también ahí, mirándote Marcela ahí, qué bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta o continuamos, o comentario. Hemos estado hablando un poquito de salud mental, psicología positiva, del modelo de florecimiento humano, y ahora vamos a ir a emociones, algo básico para luego poder hablar del botiquín. ¿Sí? Ok, volvemos entonces a la presentación. Eh, en estos momentos es claro que las personas hemos estado impactados por lo que hemos vivido y uno de los impactos se expresa emocionalmente. Sabemos que las emociones son un componente fundamental de lo que es la salud mental. Hay lo que se denomina una inteligencia emocional y esa perspectiva es importante hoy más que nunca darle un espacio al trabajo de las emociones. Como dijimos, uno de los grandes determinantes del florecimiento humano a partir de este modelo PER. Y eso de ver obviamente cómo ha impactado nuestras emociones partiría a lo mejor de la simple pregunta de cómo me he sentido, ¿ya? De cuáles son las emociones que me han habitado, si ha sido la angustia, la pena, la rabia, la alegría, la incertidumbre, ¿ah? Y lo más seguro es que esa pregunta va a tener varias respuestas, en algunos momentos esta, en otros momentos esta otra, ¿sí? Eh, Ahora, una de las áreas, obviamente, que se ha dedicado a estudiar y sobre todo a implementar esto a nivel del desarrollo de las personas es la educación socioemocional o emocional y que ha sido también muy de la mano del trabajo lo que es la educación positiva, la educación para el bienestar. Y acá aparece uno modelo que es un modelo que trata de hablarnos de los diferentes elementos de esta educación emocional, propuesto por Vizquerra, el modelo GROP, y que habla de 5 elementos que son importantes en este desarrollo emocional, que es aprender a identificar las emociones que tenemos, ser consciente. Hay gente que no logra identificarlas o logra identificar poquitas, por lo tanto no tiene a veces la capacidad o el aprendizaje de diferenciar algunas emociones que pudieran parecerles parecidas. En la medida que tú reconoces tus emociones, viene el gran tema de regularlas, o mejor llamado de gestionarlas, de ser competente emocionalmente, de poder justamente manejar tus emociones o vivir tus emociones de una forma adecuada para tu bienestar. Luego, otro gran tema es aprender a ser autónomo emocionalmente para no depender emocionalmente. ¿Ah? Como que de alguna forma tener una emocionalidad integrada a mi desarrollo como persona, de una buena forma. Finalmente, uno es un ser social y tiene que tener competencias emocionales en las relaciones. Y tengo que aprender a manejarme con mis emociones frente a las emociones de los demás. Y por último, como uno es parte de una comunidad, es importante que uno pueda desarrollar habilidades para la vida y para el bienestar en comunidad y aportar positivamente, emocionalmente en esta comunidad de la cual soy parte. Entonces, las emociones son un componente fundamental de, de nuestro bienestar. Y este componente fundamental de nuestro bienestar, eh, le quiero dar una pequeña definición, ya que es muy simple, pero que trata de ser didáctica, pero al mismo tiempo con una cierta profundidad de lo que pudiera representar las emociones, diciendo que las emociones son las resonancias afectivas de lo que nos ocurre en nuestros mundos internos y en nuestros mundos externos. En nuestro mundo interno pensamos, soñamos, creamos y eso resuena afectivamente en nosotros. En nuestro mundo externo compartimos, tenemos actividades, nos relacionamos, hacemos cosas y eso resuena afectivamente en nosotros. Por lo tanto, un primer principio básico en las emociones es que las emociones siempre hay que escucharlas.
porque siempre nos van a decir algo de nuestro mundo interno, nuestro mundo externo. Estas emociones que siempre hay que escucharlas, de alguna forma, a partir de eso las estamos validando, estamos diciendo que son importantes porque nos quieren transmitir algo, ¿sí? A veces se habla de emociones positivas y emociones negativas para tratar de decir que algunas obviamente nos hacen bien y otras nos hacen mal, pero sabemos hoy que eso no es tan así, que hay una mejor forma de entenderlas, como que todas las emociones son necesarias y que hay emociones, eso sí, que nos hacen sentir bien y hay otras emociones que no nos hacen sentir bien, que es diferente a que sean buenas o malas, ¿sí? Por otro lado, las emociones tienen un valor que se llama intrínseco, un valor por sí solas, porque las emociones definen nuestro sentir. Entonces, si yo estoy tomado de la pena, de la rabia, de la alegría, ese es mi estado emocional y eso ya es importante, porque define mi emocionalidad en este momento. Pero también las emociones tienen una expresión cognitiva y corporal, y de alguna forma tiñen estos aspectos de nuestra vida. Y eso es lo que se denomina un valor extrínseco de las emociones, ya que es muy diferente pensar o actuar desde la pena, desde la rabia o desde la alegría. Cuando uno está sintiendo alguna de estas emociones, también esto está influyendo sobre lo que pensamos y sobre lo que hacemos. Por lo tanto, tiene lo que se denomina un valor extrínseco. Y en esto de las emociones que nos hacen sentir bien y las emociones que no nos hacen sentir bien, como por ejemplo la pena, la rabia o la angustia, como decíamos, esas son emociones que son necesarias porque son la resonancia de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, cuando yo tengo pena, es porque algo me duele. Y es importante que uno sea consciente que hay cosas que a uno le duelen. Cuando yo tengo angustia es porque algo me provoca tensión, incertidumbre, inseguridad. Cuando yo tengo rabia es porque algo me molesta. Por lo tanto, es bueno, obviamente, que hayan emociones que expresen estas reacciones que tenemos frente a nuestros mundos internos y nuestros mundos externos. Pero, y este es uno de los aspectos importantes en lo que es el aporte de la psicología positiva, de una buena salud mental y lo que vamos a hablar del botiquín, es que hoy sabemos que es muy importante que en nuestra vida hayan muchos momentos de emociones que nos hacen sentir bien y que habitualmente estemos parados desde ahí. A diferencia de las emociones que nos hacen sentir mal, que hay que evitarlas, pero no hay que quedar no hay que quedar no hay que quedar a vivirse en ellas. ¿Ah? O sea, es bueno y necesario sentir todo tipo de emoción y entre eso la pena, la rabia, la angustia, pero yo no me puedo quedar a vivir desde la rabia, desde la pena o desde la angustia. ¿Mm? Por lo tanto, son emociones que hay que sentir, pero en algún momento hay que ver cómo yo puedo salir de esas emociones si es que estas emociones son permanentes y me están provocando algún tipo de problema. No me puedo quedar a vivir en esas emociones. ¿Mm? Entonces eso es muy, muy importante en el ámbito de las emociones. Y, y, y yendo directamente a, al tema principal, que es este botiquín, vamos a hacer una pequeña introducción eh, con algo especial de las emociones que nos hacen sentir bien. Hoy sabemos científicamente que las emociones que nos hacen sentir bien nos hacen bien en nuestro cuerpo y y en nuestra salud mental. Hoy sabemos que cuando en nosotros predomina una tendencia a vivir más permanentemente emociones que nos hacen sentir bien o vivir desde ese estado emocional, es más fácil tener una buena salud mental y una buena salud física. Y cuando hablamos de buena salud física, estamos hablando de cosas tan concretas como enfermarse menos, tener mejor respuesta frente a las enfermedades, morirse menos. Hay estudios muy grandes de cómo las personas se mueren menos. Por lo tanto, esto es muy, muy importante en los tiempos actuales. ¿Y qué emociones? Acá aparecen algunas de esas emociones que nos hacen bien, como la esperanza, el optimismo, la gratitud, el buen amor, el cariño, la compasión, el humor. ¿Sí?
Eh, Acá aparece una imagen, por ejemplo, de esta abuelita que fue la primera mujer de 91 años en Italia, que en momentos donde se pensaba que la pandemia arrasaba con todo, sobrevivió. Y lo más seguro, a mí me pasó por lo menos que muchas personas que vimos ese momento eh, nos volvió la esperanza. Y cuando uno está sintiendo esperanza, se siente mejor. Por lo tanto, uno de los grandes temas es que ojalá uno pudiera en el día a día tener más momentos de presente, donde uno pueda estar sintiendo esperanza, amor, gratitud, pasándolo bien, sintiéndose o parándose desde el humor, desde la risa, desde la compasión. Eh, por lo tanto, es una gran tarea, algo que está muy demostrado que nos hace bien y que es parte de lo que es el botiquín emocional o botiquín del bienestar, que es cómo poder colocar en el presente emociones que nos generan bienestar. ¿Mm? Por otro lado, decir que más allá del presente, uno también puede recurrir al recuerdo, al pasado y soñar aquello que a uno le gustaría que ocurriera en el futuro. O sea, no hay nada mejor que vivir en el presente estas emociones, pero también uno las puede traer del recuerdo del pasado o las puede soñar en el sentido de lo que a mí me gustaría que pudiera ocurrir. Mm. Y eh, una de las eh, actividades más simples que históricamente de la psicología positiva se han visto beneficiosas para el bienestar, y por eso la coloqué acá como para dar un ejemplo, es aquella que dice que es bueno ser consciente todos los días de algunas cosas positivas que nos están ocurriendo. Y la psicología positiva fundamentalmente lo hace esto a partir de un simple ejercicio, que es al terminar el día, tratar de recordar algo bueno que te haya ocurrido. Si es más de algo, bienvenido. Y si esto que tú estás recordando lo haces en compañía, mejor, porque ahí se da un diálogo y compartimos lo bueno que nos ha ocurrido. Cuando eso ocurre, uno revive de alguna forma ese momento de bienestar, y cuando uno vive nuevamente ese momento de bienestar, se siente mejor. Y cuando se siente mejor, sobre todo al terminar el día y en la noche, eso puede ayudarte a que tú estés en mejores condiciones emocionales para iniciar un momento importante que es desconectarse de ciertas ideas o ciertos pensamientos negativos que tienden a primar en la mente de uno, y eso te facilita un buen dormir porque te relajas. Es muy diferente dormirse desde la tensión, desde la preocupación, desde la pena, a hacerlo desde el recuerdo de algún buen momento emocional. Y eso a recordar podría ser algo tan simple como eh, me encontré con un amigo, echamos la talla, comí algo rico, eh, a lo mejor hice una tarea que tenía pendiente o algo que no había podido lograr, lo hice. Entonces eso es muy interesante y está muy demostrado científicamente por diferentes estudios que te hace bien. Y te hace aún más bien esta buena noticia que viviste cuando uno le suma la gratitud, ya que es el agradecer por ese momento vivido. Hay mucha evidencia científica de la importancia de agradecer lo bueno que es visibilizarlo, valorar aspectos de la vida y hacer este acto amoroso recíproco de dar gracias, ¿no? Eh, por lo tanto, un simple ejercicio de psicología positiva que habla justamente de que lo simple, o en lo simple hay cosas maravillosas y que acá están demostradas científicamente por diferentes estudios, se muestra que hay muchas cosas que están al alcance de la mano que nos pueden hacer bien, como simplemente recordar en la noche aquello bueno vivido y agradecer. Esto luego da camino a otras cosas, como decir, bueno, son buenos los diarios, las buenas noticias, y hay ciertos diarios por internet, o son buenas las cadenas que nos dicen que a pesar de las cosas malas también ocurren cosas buenas, o los diarios murales donde uno puede colocar lo positivo que va ocurriendo en la vida. Y en el ámbito de la gratitud,
aparece obviamente que es bueno agradecer y uno puede agradecer directamente a las personas que están al lado de uno y es muy bonito cuando se hace ese acto. O yo puedo tener un diario de agradecimiento como un diario de vida, o yo lo que tengo que agradecer a lo mejor lo escribo en un papelito y lo voy guardando en un baúl o en una pecera y una vez al mes o una vez al año abro todo esto y me doy cuenta que me han ocurrido muchas cosas buenas y que he agradecido y eso me hace bien. Hay muchas formas de trabajar justamente el tema de los buenos momentos, las buenas noticias o de la gratitud. Entonces, esto un poquito era el segundo momento, hablamos algo básico eh, de salud mental, psicología positiva, de florecimiento humano, y luego hablamos algo básico de emociones, para entender las emociones, y nos paramos un poquito en estas emociones que nos hacen sentir bien y hablamos acá muy brevemente de los buenos momentos y de la gratitud. ¿Sí? Entonces, antes de ir ahora al botiquín del bienestar, eh, eh, vamos justamente a ver si hay alguna pregunta o comentario antes de irnos al tema del botiquín. Y ahí Regina nos habla justamente que la mente llegar tarde, no hay ningún problema y que después pueden enviar la grabación. Me parece que no hay ninguna dificultad en ese aspecto, Sergio. ¿Mm? Tamara, ¿hay alguna técnica, actividad que nos pueda ayudar a escuchar e identificar nuestras emociones? Ok. Lo primero es que siempre es mejor que desde chiquitito, obviamente, uno vaya incorporando estos temas y eso ha sido uno de los objetivos de la educación emocional. ¿Mm? Y sabemos que la educación emocional es una de las formas más institucionalizadas en el ámbito de la educación, de la formalidad, del aprender, que se ha estado instalando en el mundo y en los últimos años en Chile, sobre todo a nivel preescolar y escolar. Se le ha estado dando importancia a las emociones. ¿Ah? Y de alguna forma, a lo mejor los que tienen niños ya saben que en algunos lugares cuando uno llega ahí al jardín o al colegio y hay unas caritas y justamente le piden a los niños que identifiquen con qué carita se identifican, y a veces una risa, un ceño fruncido o una actitud de rabia, para que los niños vayan reconociendo las emociones, ¿sí? O de repente también se hace una asociación con colores, ¿cierto? Con colores, como decir, bueno, hay ciertas emociones que podían ser como más relacionadas con ciertos colores luminosos y otras más oscuras, para que las personas vayan poco a poco haciendo ese reconocimiento eh, emocional. Ahora, en la medida que uno va creciendo, obviamente estas formas también sirven, ¿ah? Uno puede decir son básicas, pero también sirven. Pero obviamente en la medida que uno va creciendo, de partida van pasando algunas cosas particulares dentro de las emociones. Hay lo que se ven algunas emociones que son primarias y otras que son más secundarias, que es cuando hay emociones justamente que se empiezan a entremezclar y hacen más complejo que uno pueda identificar y saber. ¿Ah? A lo mejor la pena que se expresa por el llanto o la rabia por el enojo o la alegría o la risa es más fácil de poder identificar frente a la incertidumbre, frente a alguna emoción que sea la nostalgia, la lástima, que requieren justamente a lo mejor una mayor eh, profundidad del autoconocimiento. Eh, como las emociones no son un aspecto aislado, cualquier proceso de desarrollo personal que te ayude a reconocerte a ti mismo y también a reconocerte en el mundo al cual tú eres parte, te va a ayudar a conocer las emociones. ¿Sí? Entonces, bienvenido a cualquier proceso de autoconocimiento. Los autoconocimientos pasan o parten de preguntas, de un poco analizar cuál es la realidad, eh, de por otro lado, como uno es parte de una comunidad, también de escuchar cómo a ti te ven, ¿ah? La capacidad de mirarse a sí mismo, pero también la capacidad de escuchar cómo te ven los otros. ¿Ah? Entonces, así hay una serie de ejercicios que van ayudándote poco a poco a ir reconociendo tus emociones. Eh, y ahí vamos luego a tratar de bajar eh, eh, con otro ejemplo. Acá estaba viendo de Marcela.
perdón, venía otra pregunta antes. Regina dice, ¿cómo manejar control de emociones, especialmente ansiedad, estrés, miedo, inseguridad, desde la psicología positiva? Bueno, eso es como un tema bien, bien grande, que es muy necesario, obviamente, porque nos puede ayudar a estar mejor. Eh, y, y es parte no solamente de la psicología positiva, sino que también de la salud mental. De alguna forma, yo diría que la salud mental es otra forma de hablar de psicología positiva, donde a lo mejor uno deja de lado de repente una mirada un poquito más psiquiátrica, biológica, farmacológica, y donde aparecen los determinantes psicosociales, que es un aspecto importante también de lo que es la psicología positiva. En general, vamos a dar una primera mirada muy general, porque el tema es amplio frente a esta pregunta. ¿Ya? En general, cuando uno tiene un malestar, tú tienes dos formas de poder resolverlo. El primero es deshacer ese malestar, ¿sí? Y para deshacer ese malestar pueden aparecer diferentes herramientas. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos que el malestar es la ansiedad, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué herramientas puedo utilizar para deshacer un poquito ese malestar? Podría ser, desde un punto de vista cognitivo, preguntarme, bueno, ¿y qué es lo que me provoca ese malestar? Y tratar justamente de resolver esa problemática que me está generando ese malestar. O a lo mejor no voy a resolver la problemática, pero lo que sí voy a hacer es entender de una forma diferente lo que estoy viviendo. O a lo mejor lo que voy a hacer es justamente darme cuenta que esa problemática no es tan grande, o a lo mejor no es tan blanco y negro, y por lo tanto voy a disminuir la intensidad de esa problemática. Y así hay diferentes formas mentales, eh, cognitivo-conductuales, de introspección para resolver y ir desarmando un poquito eso que me genera angustia. También lo podría hacer diciendo, bueno, si tengo angustia, puedo aplicar técnicas para disminuir la angustia, como técnicas de respiración, imaginería, técnicas de trabajo con el cuerpo. Pero la línea es cómo deshago aquello que me está generando ansiedad o cómo enfrento la ansiedad para que disminuya. Ese es un camino, y muy bueno, y muy válido. El segundo camino, y ahí hace eh, harta importancia la psicología positiva, es, junto con eso, empezar a trabajar todas las cosas que me provocan bienestar. Porque cuando yo estoy tomado de bienestar, tengo menos espacio y menos posibilidad de estar en malestar, estar en este caso en angustia. Eh, Eso no es menor, ¿sí? Porque hay problemas que son solucionables o hay niveles de angustia que yo puedo quitar y otros no. Por lo tanto, hay un foco en algún momento que pongo en la angustia, pero también puedo colocar un foco en todo lo que me genere bienestar, ¿no? Es como si uno lo pusiera así en términos como muy simples, es como que uno está problemado, y una forma es pensar cómo salgo este día, pero de repente pasa que lo empiezo a pasar bien porque, no sé, pues llega un amigo y me echa la talla o veo un video que me gusta, y cuando estoy sintiendo eso y estoy desconectado de este pensamiento, me siento mejor, ¿sí? Entonces hay un camino que es deshacer o manejar ese malestar y otro camino que es preocuparme o vivir más el bienestar que también puede estar a mi alcance. Y así con los diferentes problemas de la vida. Ahora, cada problemática, ansiedad, estrés, depresión, tienen técnicas específicas también desde la psicología positiva para aplicarlas y trabajar esos temas. Pero eso es tema de mayor complejidad, tema del diplomado, y podríamos con cada una de estas problemáticas quedarnos acá todo el rato conversando. Y el último comentario, y después voy a ver si quedó más o menos claro alguna de las ideas que compartí antes de pasar al tema del botiquín. El último dice, no había estado nunca en una charla de psicología positiva, y hay dos palabras que me gustaron, la gratitud y la compasión. Había escuchado de los budistas, sin lugar a dudas. Lo primero es decir que la psicología positiva, Marcela, ahí te veo, como todas las áreas de desarrollo humano y comprensiva, utilizan obviamente palabras y también elementos, técnicas que muchas veces vienen históricamente de otros mundos, ¿ah? Y bienvenido así, ¿ah?
Por ejemplo, sabemos que algo que se utiliza mucho actualmente para trabajar el bienestar es el mindfulness, el aquí y el ahora, y es un trabajo que se ha desarrollado mucho en Occidente, pero las bases vienen muy desde Oriente, muy desde la meditación. ¿Ah? Lo mismo frente a las prácticas de la compasión. Pero claramente luego en la medida que uno la occidentaliza, le pone otros contextos. Muchas de estas prácticas tuvieron un contexto espiritual y a veces hasta religioso, o de desarrollo humano con cierta mirada de mundo, y cuando han llegado acá se han tratado de hacer más operativas. Ha aparecido más acá el método científico con lo bueno y lo malo que puede tener eso, y se ha traducido en herramientas y en prácticas guiadas, ordenadas, que pueden ayudar a ciertas personas a trabajar estos temas. Sí, la gratitud y la compasión con otros son aspectos muy, muy, muy importantes. Eh, Vamos a hablar, por ejemplo, hoy del botiquín, algo del botiquín del bienestar, pero les quiero comentar, a ver, va a ser como introducción al botiquín del bienestar. Eh, Desde el año pasado a este año me ha tocado trabajar con alrededor de 45 servicios de salud, eh, donde hemos tratado de apoyarlos en su salud mental y donde hemos trabajado este botiquín del bienestar. Y actualmente empezamos a trabajar el tema de nuestra relación con la muerte y nuestra relación con el suicidio en particular, en donde aparecen temas como suicidio, como buen morir, muerte digna, como duelo. ¿Ah? Eh, y ahí construimos otro botiquín que se llama el botiquín de la esperanza. ¿Ya? Porque la esperanza es uno de los elementos que se mide para tratar de disminuir el riesgo suicida en las personas. Y en este botiquín de la esperanza, a diferencia del botiquín del bienestar, aparece mucho el tema de la compasión, la autocompasión y la compasión con otros. ¿Ya? Porque claramente eh, cuando uno se siente mal consigo mismo y de repente siente, por ejemplo, que uno se ha equivocado y no se perdona eso, es muy importante trabajar la autocompasión, asumiendo que todas las personas hemos cometido errores, que a veces desde las buenas intenciones no hemos visto ciertas realidades, o a veces hemos estado tomados por emociones y hemos hecho cosas que no haríamos de otra forma. Y eso nos pasa a nosotros y a otros. Por lo tanto, el tema de la autocompasión y la compasión por otro como un acto amoroso, liberador, como un acto que de alguna forma acepta que hay ciertas realidades y trata amorosamente de entenderlas, ¿ah? De darse cuenta que nos puede pasar como seres humanos temas, es esa mirada más compasiva, no lastimera, sino de reconocer realidades, es algo que puede ayudar justamente a trabajar el malestar en ciertas personas que están viviendo eh, duramente su posibilidad de dejar de existir físicamente, como el acercamiento a la muerte, o en personas que están pensando en la muerte, como el tema del suicidio. Entonces, grandes temas. Ahora voy a ir al botiquín del bienestar y no sé si de alguna forma las preguntas que me hicieron en algo logré contestarlas. Ahí quedo si hay algún comentario o algún nuevo mensaje. Ah, sí, gracias, gracias. Ok, mira, acá les sugiero justamente Paul Gilbert, terapia central a la compasión, de todas maneras. ¿Mm? Eh, entonces, ¿sí? Vamos a ir a el tema del botiquín del bienestar. ¿Qué es lo esencial del botiquín del bienestar? El nombre obviamente tiene que ver con algo muy de los tiempos actuales, que son los botiquines. Los botiquines uno los asocia con primer auxilio, y vamos a ver que algunas de estas cosas te ayudan a estar momentáneamente mejor, pero sabemos que estar momentáneamente mejor puede tener, primero que nada, este valor intrínseco de sentirse mejor, pero también sabemos que el sentirse mejor puede tener repercusiones sobre lo que pensamos, sobre lo que hacemos, y a largo plazo, en la medida que esto se mantiene y que esto es más permanente sobre nuestro cuerpo, y generar cambios hasta en la posibilidad de que aparezcan ciertas enfermedades o cómo evoluciona nuestro cuerpo frente a las enfermedades. Por lo tanto,
es muy importante este botiquín del bienestar. Fundamentalmente, el botiquín del bienestar, lo que nosotros hacemos es identificar aquello que nos hace bien y tratar justamente de, en la medida que lo identificamos y hacerlo consciente, tenerlo al alcance de la mano. Por eso hablamos de un botiquín, que habitualmente nosotros recomendamos que uno lo construya, que uno haga el ejercicio de ver qué es lo que quiere tener este botiquín, pero luego lo tenga físicamente. A lo mejor será una cajita, un baúl, un espacio, ¿sí? Recomendamos que uno construya este botiquín del bienestar. Y este botiquín del bienestar tiene 5 aspectos, 5 elementos que cuando uno los logra trabajar adecuadamente, uno se aleja del malestar y genera bienestar. ¿Ah? Entonces, uno lo que trata de buscar son aquellos elementos que van a ir por alguno de estos 5 caminos. ¿Sí? Un camino es buscar todo aquello que me tranquiliza y me relaja, ya que sabemos que grandes problemas del ser humano son la angustia, la ansiedad, la crisis de pánico, la incertidumbre, los miedos, las fobias. Otro de los caminos es todo aquello que me desconecta saludablemente, ya que también otro de los problemas del ser humano es quedarse pegado, pensamientos catastróficos, blanco y negro, rigideces. eh, por lo tanto, todo lo que me logra desconectar, sacar de ese momento me ayuda. Tercero, todo lo que me hace sentir bien, y acá está todo lo que dijimos anteriormente de aquellas emociones que me generan bienestar. Todo lo que me provoca humor, amor, buen amor, gratitud, compasión. Lo cuarto es todo aquello que me permite desarrollarme en mi fortaleza. Y ahí obviamente uno utiliza el gran modelo de Seligman y Peterson, de las virtudes y la fortaleza, sabiendo que en la medida que yo logro identificar mis fortalezas, tengo más posibilidades de poder salir de mis problemas a partir de mis propias fortalezas, de ser consciente de que yo tengo ciertas capacidades que me pueden ayudar a encontrar buenas respuestas o salir de las dificultades que estoy enfrentando. Y finalmente, ver todo aquello que me conecta con el sentido y con el propósito de mi vida. ¿Ah? Ese es otro camino importante, que es como decir, bueno, cómo yo me reencuentro conmigo mismo, cómo yo reencuentro el camino, o cómo yo redefino lo que quiero hacer, el camino que yo quiero tomar. Entonces, el botiquín del bienestar consiste justamente en identificar actividades que me puedan ayudar a alimentar estos 5 caminos, ¿sí? Que está demostrado que nos hacen bien. Y no, por una cosa de tiempo voy a ver algunas cosas puntuales, no necesariamente vamos a ver todo, ni tampoco le vamos a dar toda esa profundidad que nos gustaría, pero decir que la primera forma que empezamos a trabajar un botiquín es darle espacio a la sensorialidad, saber que tenemos sentidos y que la estimulación de esos sentidos resuena emocionalmente y afectivamente. Y esos sentidos, la mayoría los tenemos. Hay gente que a veces no tiene algunos de estos sentidos. Eh, pero la mayoría los tenemos, y si no tenemos alguno, tenemos lo otro. ¿Mm? Y la verdad es que la estimulación, como la deprivación y la estimulación sensorial de ciertos sentidos, genera respuestas emocionales. Y es una forma simple de conectarse con cierta emocionalidad. Si uno dijera la audición, ¿qué es lo más común? Que uno tiene un playlist musical, si no lo tiene, tiene que construirlo, donde uno tiene a la mano canciones que nos hacen vibrar, bailar, alegrarnos, y hay música que nos tranquiliza y nos relaja, y hay canciones y letras que nos ponen nostálgicos, que nos hacen preguntar qué es lo importante, quién soy yo. Entonces, esto que a veces uno lo hace inconscientemente, uno lo pudiera hacer siempre y tener a la mano un playlist musical de acuerdo a las necesidades que yo tengo. Tengo necesidad de tranquilizarme, tengo necesidad de vitalizarme, tengo necesidad de animarme,
tengo necesidad de preguntarme cosas, hay un playlist emocional, un playlist musical que me genera ciertas emociones y ciertas asociaciones eh, de esta emoción que estoy sintiendo que me pueda llevar justamente a encontrar un camino que me genere bienestar. Para otros ya no será la música, será el sonido del agua que relaja, será ver el mar o el viento, sentir el mar o el viento, que nos habla un poco de lo salvaje, de la fuerza. Será de repente la sensación de escuchar una caracola y el agua en esa caracola, o el mar, y te relaja. Entonces la audición es un gran estímulo, como todos los estímulos que caemos. Hay sabores, uno podría decir, bueno, ¿qué sabor me gratifica? ¿Qué sabor me provoca una cierta incomodidad? ¿Qué sabor no me gusta? ¿Será el chocolate? ¿Será algo rico, gourmet? ¿Será algo sabroso, condimentado? ¿Será un tecito? ¿Será un mate? ¿Será un café? Claramente eso a mucha gente le genera una emocionalidad. ¿Ah? Hay gente que, obviamente, comprensiblemente se toma un café y se energiza. Hay gente que come un chocolate y siente placer. ¿Sí? Lo mismo con el tacto. El tacto, sabemos, un órgano sensorial muy importante, nuestra piel, y donde uno puede sentir temas tan importantes y con resonancia emocional como el abrazo de un ser querido, un beso, ¿ah? Eh, o como en algunos casos también sensaciones como colocar los pies desnudos sobre el agua, sobre el pasto mojado o meter las manos sobre la tierra. Todo eso genera una resonancia afectiva, una emocionalidad. Los olores que me recuerdan las comidas de la infancia, ciertos lugares, los colores. Hay gente que ciertos colores, ciertas fotos, ciertas pinturas les generan cierta emocionalidad. Entonces este es como el primer camino y es muy simple y está al alcance de todos, que es identificar qué es lo que sensorialmente, por nuestros cinco sentidos, nos generan emociones y sobre todo que estimulan algunos de estos cinco caminos. El camino de la tranquilidad, el camino de sentirme bien y las emociones que me hacen sentir bien, el camino de desarrollo mi fortaleza y mis preguntas existenciales, sentido, propósito de la conexión saludable. En este botiquín, uno cuando va construyendo eso, nosotros lo hacemos desde la mirada de la psicología positiva y realzamos más que nada esa mirada. Pero, ¿por qué no? Y también bienvenido, uno podría identificar la otra cara de la moneda, que es qué es lo que no me hace bien, ¿sí? ¿Cuáles son los sonidos que no me hacen bien? ¿Sí? A lo mejor alguien tiene una hipersensibilidad y los sonidos fuertes no le hacen bien, o hay ciertos sonidos que le dan miedo o temor porque representan cierta historia o ciertos elementos que le generan malestar o miedo. Y así también uno podría encontrar con todos los estímulos sensoriales alguna reacción emocional. Eh, Luego uno podría ir agregando ya algunos temas que van generando profundidad y ya no solamente es una sensorialidad, sino que hay un sentido o algo un poquito más profundo porque obviamente pensar quiénes son las personas, los seres vivos que me hacen bien, implica una profundidad. ¿Ah? Pero lo interesante es que uno sabe que hay personas que uno lo tranquiliza. Lo tranquilizan porque son personas importantes en nuestras vidas, por el tono de voz, por el significado que tienen para nosotros. Y hay personas con las cuales me desconecto y me voy a bailar o me voy a carretear. Y hay personas que me hacen sentir bien porque siento algo amoroso, eh, cariñoso en esa relación. Y hay personas que me potencian la fortaleza y me dicen, pero si tú podís, lo has hecho otras veces, si yo sé que vaya a poder, si querés te acompaño, te apoyo, pero confío en ti. Y hay personas que de repente nos dicen, pero sabes que te noto raro, tú no soy así, te saliste de lo que era y qué te está pasando, y nos ponen la pregunta del sentido del propósito. Y no solamente hay personas, hoy hay seres, otros seres vivos, hay gatos, hay perros, ¿sí? Y la naturaleza misma que nos genera una emocionalidad.
Claramente uno en el botiquín no va a colocar a la persona, pero puede colocar su teléfono, su foto y saber que en algún momento a lo mejor parte de mi bienestar está por conectarme, o si lo veo de la otra perspectiva, cuando lo vemos, qué es lo que no me hace bien, o de desconectarme de ciertas personas que a mí me generan una afectividad X. Uno podría seguir con el tema de los lugares, y como uno siempre habita algún lugar, desde un lugar interno hasta un lugar externo, uno también pudiera hacerse la misma pregunta. ¿Ah? ¿Cuáles son los lugares que me hacen bien? Ya que hay dos tipos de lugares. Hay lugares cotidianos y lugares excepcionales o especiales. Los cotidianos es mi casa, mi trabajo y el entorno donde yo habitualmente deambulo. Y el tema es, ¿estos lugares me hacen bien, más o menos, mal? O una pregunta un poquito más profunda, ¿ya? Eh, Estos lugares eh, tienen espacios diferenciados para no ser totalizadores en la respuesta, porque a veces pasa que, voy a poner en el ámbito del trabajo, hay ciertos lugares que me son incómodos, pero a lo mejor hay otros lugares que no me son incómodos. Y es bonito pensar en los espacios en los cuales uno habita gran parte de su vida, poder diferenciar si hay espacios cariñosos, si hay espacios para llorar, si hay espacios para reír, si hay espacios para estar tranquilo y en silencio. ¿No? Entonces, esa es otra parte del trabajo del botiquín, un poco mirar los espacios que uno habita y ver si esos espacios me pueden llevar por alguno de estos caminos que me generen bienestar. Y los lugares especiales son lugares que uno no está habitando habitualmente, pero siempre desea volver. Como por ejemplo, quiero ir nuevamente al campo, a la playa, a este lugar que me gusta tanto. O aquello que nunca he vivido, pero que siempre he soñado que me gustaría habitar. Y por lo tanto está ese viaje que quiero siempre en algún momento poder hacer para lograr algo especial, los lugares. Y actividades, lo mismo. Acá uno puede, bajo la idea de que el futuro es incierto, sobre todo en los tiempos actuales, lo que te queda es el presente, la idea es qué actividad en este presente, en esta realidad puedo hacer para que me sienta bien. Y esa actividad obviamente puede ser contactarme con la naturaleza, disfrutar de algún vínculo que me hace bien, de alguna relación, tener una comida sabrosa, cuidarme físicamente, hacer actividad física, bailar, crear artísticamente, descansar, dormir y flojear, alguna pasión, algún hobby. El tema es identificar aquellas cosas que yo que sé que me hacen bien y cuando las identifico, tratar de colocarlas un poco más frecuente en mi día y luego aprender a saborearlas. Y eso es lo que se denomina savoring, ¿ya? Que es el saboreo. ¿Y en qué consiste el saboreo? Es como cuando uno va a preparar una comida especial, donde como es especial, la voy a hacer con cariño y con amor, le voy a dedicar un tiempo mayor, porque hay que hacerla con tranquilidad o va a tener detalles. Es bueno que vaya acompañado de una buena ambientación, por lo tanto el emplatado no va a ser cualquiera, y a lo mejor va a haber velitas, va a haber música, voy a ordenar un poco el lugar o lo voy a hermosear, y cuando llegue el momento de comer no lo voy a tragar, sino que lo voy a contemplar, lo voy a tomar el olor y luego lo voy a degustar. Eso es lo que es el savor. Y la idea justamente es identificar aquellas cosas que te hacen bien y luego tratar de vivir experiencias de savoring, de saboreo, de aquello que te hace bien. ¿No? Finalmente, por un tema de tiempo, voy a ver dos ideas para cerrar. Que como dije, en este botiquín también uno puede colocar el pasado. Y el pasado es el recuerdo de aquello que me ha hecho bien y que es bueno que no lo olvide y que siempre lo recuerde. A lo mejor el pasado está en las fotos añejas de papel o en las fotos instantáneas de mi celular o de mi computador, o el pasado está en encontrarme con la familia y con los amigos para
contarme aquellas historias que me he contado 20 veces y que siempre me generan risa, y me hacen bien. ¿Mm? Entonces, como dijimos, una de las cosas importantes en la vida también es con qué uno se va quedando. Y sin lugar a dudas que es muy bueno que uno se vaya quedando con aquellas cosas que nos hicieron bien y que esas uno las recuerda, sin negar las otras. Obviamente las cosas que nos hicieron mal a veces pueden ser momentos de enseñanza o simplemente cosas que uno no puede olvidar porque fueron muy importantes. Pero junto con eso, uno debe recordar aquello que nos hizo bien y aquello que debe ser inolvidable en nuestras vidas. Y por otro lado, como uno puede colocar en este botiquín cosas que miran hacia el pasado, también uno debe colocar cosas que miran hacia el futuro. Y con esta idea termino. Y acá aparece el gran tema de, el optimismo realista, que es uno de los temas que más trabajamos en el diplomado. Acá uno de estos temas que he visto en un ratito en un diplomado, vemos 4 horas de optimismo, 4 horas obviamente de compasión, autocompasión, vemos 4 horas de manejo de emociones desde la biodanza, desde la regulación emocional de la terapia conductual dialéctica, desde el alba mouting, y el trabajo con la corporalidad y con la respiración y así sucesivamente. Pero acá, para hablar algo básico del optimismo realista, decirles que el optimismo o cómo uno mira la realidad es un aspecto que está hoy muy demostrado hace unos 5 años, que es un gran determinante de la salud física. Este es el primer estudio, un seguimiento de enfermeras, donde se vio que estas enfermeras que tenían rasgos optimistas, a diferencia de las que tenían rasgos pesimistas, después del estudio tenían 30% menos posibilidades de morirse durante el estudio, 16% menos posibilidad de morirse de cáncer, 38% de un infarto, 39% de un accidente cerebrovascular. Y luego se han hecho estudios así similares en todas partes del mundo, en diferentes edades. Se ha visto que la gente optimista tiene menos posibilidad de enfermarse y de morir. ¿Qué cosa más potente que eso? Ahora, ¿qué tipo de optimismo? Lo que se denomina un optimismo realista. ¿Qué significa eso? Que es un optimismo que parte de la realidad. Por lo tanto, si hoy yo estoy de duelo, no puedo estar alegre si estoy de duelo. El duelo duele. ¿Sí? ¿En qué consiste un optimismo realista si hoy me está doliendo la vida? En que yo tengo la expectativa y la esperanza de que mañana las cosas podrían estar mejor. ¿Y por qué podrían estar mejor las cosas mañana si hoy no están bien? Porque yo puedo hacer cosas para cambiar mi vida, tengo capacidades, fortalezas, herramientas, porque como ser social puedo tener la ayuda de otras personas que me puedan ayudar a cambiar, hermanos, amigos, familia, pareja, un coach, un psicólogo, un psiquiatra, alguien por el lado de la espiritualidad. Y por último, porque las cosas cambian independiente de lo que uno quisiera, porque hay circunstancias. Esto es muy, muy importante. Y hoy sabemos, por ejemplo, que la gente pesimista, como cree que el futuro va a ser muy negro, viven en constante estrés. Y el estrés crónico es uno de los grandes elementos que se asocia con baja defensa y con ciertos elementos que hacen que aparezcan más fácilmente las enfermedades físicas o las enfermedades mentales. Por otro lado, como dije, el optimismo es un gran elemento que desde la esperanza lleva a prevenir conductas de riesgo como el suicidio, porque al revés, si yo soy una persona que estoy con una depresión hoy, y aparte soy pesimista y pienso que el presente es muy malo porque estoy deprimido, me siento mal, pero aparte creo que el futuro va a ser igual de malo, eh, hay más razones para decir para qué voy a vivir. Por lo tanto, la esperanza es uno de los grandes indicadores de prevención del suicidio. Es por eso que actualmente se trabaja mucho la esperanza en niños y adolescentes, que es uno de los momentos donde en el adolescente hay mayor riesgo de suicidiariedad. Entonces, el tema de trabajar el optimismo es fundamental y uno lo puede trabajar nuevamente con una de las preguntas que nos hizo ahí una de las amigas. Uno lo puede trabajar desarmando el pensamiento pesimista o instalando el pensamiento optimista, pensamiento crítico positivo, reestructuración cognitiva, cómo salir de pensamientos negativos, de miradas catastrofales en la realidad, pero también cómo coloco pensamiento, ideas positivas, cómo coloco alternativas, opciones, esperanza. De esa forma se puede trabajar cognitivamente el optimismo. Lo puedo trabajar también emocionalmente, como dije anteriormente, aprendiendo a colocar más emociones que me hacen sentir bien. Cuando yo estoy tomado desde el amor, desde la esperanza, la compasión, del humor, me pongo más optimista.
me pongo menos pesimista. Y también hay trabajos que tienen que ver con la temporalidad, y uno de los trabajos clásicos de la temporalidad es pensar cuál sería mi mejor futuro posible, cuál sería mi mejor versión de mí mismo, cómo a mí me gustaría estar en un año, en 5 o en 10, cómo a mí me gustaría que estuviera el mundo, qué me gustaría que pasara en Chile después de la constitución de la elección. Cuando yo lo pienso y deseo que eso sea lo que ocurra, luego lo escribo, y cuando lo escribo lo hago más real, porque ya tiene la materialidad de que lo tuve que colocar en una frase, lo tuve que ordenar en un pensamiento escrito. Y finalmente, cuando yo he deseado algo y lo he escrito y lo he materializado, luego viene el decir, ¿por qué no camino en ese camino si es que esto es lo que yo quiero? Y así justamente también se trabaja el optimismo, colocando esperanza a lo que a mí me gustaría que llegara a ocurrir. Como lo dice acá María Royce, y con esto termino, con esta frase dice, nadie puede volver atrás y empezar un nuevo comienzo, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final. Eso es una premisa muy potente y muy linda, que dice que, chuta, pensar que a lo mejor si yo hago un cambio o instalo algo en mi vida, o hoy decido cambiar de camino, a lo mejor mi vida va a tener un final diferente. Y claramente cuando yo logro generar bienestar en mi vida, salir del malestar, cuando yo logro crecer como persona, cuando yo logro ser parte de relaciones positivas, generar comunidad, cuando yo logro de alguna forma satisfacer o cumplir mis sueños, en todos esos casos, sin lugar a dudas que puedo hacer que mi vida tenga un nuevo final y ese final sea un bonito final o un mejor final del que estaba teniendo en este camino. Entonces, vamos a dejar ahí espacio a, a las preguntas, ¿ya? Y a los comentarios, pero acá quisimos entregarles una herramienta muy concreta, eh, pero con evidencia científica, y que hasta hoy que nos ha tocado trabajarla con personal de salud, psicólogos, psiquiatras y médicos, hemos visto que parece una necesidad muy humana, que uno pueda colocar en cosas concretas y cotidianas aquello que se sabe desde la evidencia científica que nos pueda servir. Así que por eso es que la invitación a que puedan construir su botiquín del bienestar. Y acá tomo algunos comentarios antes, dice, eh, gracias Marisol por el comentario, Paulina, en este tiempo la mascota ha sido una fuente importante de bienestar de todas maneras. Qué lindo que podamos ser conscientes de la importancia de lo vivo, de los seres vivos, y dentro de eso están las mascotas, como también están eh, la naturaleza, la biofilia, el amor por la naturaleza, que está muy demostrado que nos genera bienestar, porque son seres vivos y hay una conexión energética muy fuerte ahí, y hay un traspaso emocional muy potente. Paulina dice, mirar hacia el pasado a veces conecta con nostalgia y tristeza porque no es ya presente de todas maneras. Ahora, la nostalgia tiene eso, como de echar de menos, y de esa perspectiva uno a veces le gustaría justamente que a lo mejor eso no fuera pasado, fuera presente. Pero la nostalgia también es una buena emoción para recordar que hubo cosas importantes, para recordar lo importante, y también para seguir viviendo lo importante, el sentido del recuerdo. El recuerdo es un aspecto importante de la vida, es algo que se vivió y que quedó en nosotros por algo, porque fue importante. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la nostalgia. La nostalgia puede ser una forma de recordar y abrir el espacio a lo bueno vivido. Y ahí se agradece, Camila. Quedo acá abierto a preguntas, comentarios, dudas que tengan frente a estos temas. Eh, Quieran conocer, sí, sí, ahí está justamente hablando de la realidad. Sergio nos dice, bueno, se despertó mi hija y qué bien, qué bien ahí que nos comparta su realidad, porque cuando uno conoce la realidad, nos ponemos todos
más comprensivo porque aparece el humano, ¿sí? Eh, es uno de los temas importantes eh, cuando nos distanciamos de las personas. ¿Mm? Cuando nos distanciamos de las personas, dejamos de ver lo humano que hay en ellos. Y lo humano que hay en cada uno de nosotros es esta mezcla de, de valores, de emociones, de sensaciones, algunas muy buenas y otras no tan buenas, porque si estamos tomados de un momento difícil, a lo mejor estamos angustiados, estamos apenados, estamos enrabiados, vamos a tener respuestas emocionales. Por lo tanto, comprender esa naturaleza humana y ver lo humano que hay en los otros como lo humano que hay en mí, junto con ser un acto compasivo, nos permite justamente entender mejor, mejor las cosas. ¿Ah? Esa perspectiva no es que Sergio no quiera estar con nosotros, ¿ah? Sino que Sergio está preocupado de algo muy importante, que es cuidar a su hija. Y eso abarca una diferencia justamente de cómo uno puede tomar la realidad. Pero insiste Sergio en que cualquier cosa le pueden escribir a él, de todas maneras. Así que quedo acá si hay algún otro comentario. Si no, como Sergio está ahí, los invito como siempre. La universidad tiene muchas actividades, cursos, diplomados, estas charlas, y siempre bienvenido que podamos tener espacios para compartir. Gracias, También me puedo Paulina. dar cuenta que el botiquín emocional está muy relacionado con el autocuidado también y con un estilo de vida más saludable. Sí, de todas maneras. Mm. Acá, cuando hablamos de salud mental, de florecimiento humano, de bienestar, sin lugar a dudas que es fundamental el autocuidado. ¿Ah? O sea, la primera persona que tiene que, o sea, el principal responsable del bienestar que uno pueda tener es uno mismo. Y para eso es bueno, por un lado, cuidarse, como también permitirse desarrollarse uno, ¿ah? Como crecer como persona, como florecer. ¿Sí? Pero siempre es bueno esta mirada de cuidar ciertos aspectos que a lo mejor yo necesito, como cuando uno cuida una plantita, necesito a veces ponerle un poquito más de preocupación, de cariño, ¿ah? De la luz adecuada, de los nutrientes, eh, porque todos necesitamos justamente en ciertos aspectos, sobre todo en ciertos aspectos, cuidarnos, porque hay ciertos aspectos que son sensibles en cada uno de nosotros. Las personas tenemos un montón de capacidades y fortalezas, pero también tenemos fragilidades. ¿Ah? Y esas fragilidades, sobre todo, hay que cuidarlas. O también lo lindo que uno ha logrado, también tiene que cuidarlo para que no desaparezca. ¿Ah? Uno tiene que seguir regando la plantita, aunque esté linda, porque hay que, obviamente, seguir entregándole amor, por decirlo así. ¿Mm? Y ahí he trabajado esto de lo ansioso depresivo. Sí, de todas maneras. Yo les diría que lo ansioso depresivo es como de las cosas que son inherentes a la vida. ¿Ah? O sea, la vida tiene incertidumbres, momentos difíciles, problemas, y ahí aparece la ansiedad, la angustia, la pena, el dolor. Por lo tanto, hablar de autocuidado es hablar cómo manejar adecuadamente esos momentos, para que esos momentos sean solo momentos, sean momentos emocionales, pero no se traduzcan finalmente en sentimientos permanentes, en estados anímicos y que finalmente terminen en una enfermedad como una depresión. ¿Sí? Pero uno tiene que aprender a navegar por los mares de la ansiedad, de los dolores y de las penas, porque son parte de la vida que uno vive. Marcela, estás con apagado el micrófono. No sé si estás hablando con nosotros o no, Marcela. ¿Sí? Sí, ahí sí. No te escuchamos, Marcela. A ver, ahora sí, ahora sí. Bueno, me encantó la charla. Yo hace tiempo que me estaba inscribiendo, pero nunca tenía el tiempo, no Mm, llegaba. mm, Pero hoy día tenía que llegar a esta charla. La verdad es que yo estudié en la Adolfo el constructivismo. ya.
Entonces, a mí me encantó porque esto está muy ligado a lo narrativo, a la terapia narrativa. Sí, sí. Entonces, como yo me narro, me escribo y me vivo. Entonces, me encantó, me va a ayudar mucho con lo que yo hago con las personas, así que le agradezco mucho este tiempo. La verdad es que me gusta cuando tenemos charlas con psiquiatras que también están ayudando en la terapia y no solo es medicación, sino que hacer ver a las personas que hay otra forma que tiene que ver también con mi parte cognitiva, con la palabra gratitud y compasión. Esas son las palabras que más trabajo. Mira, qué bien, Marcela. Sí, sí, le digo, uno tiene que ser agradecido, tenemos que estar mirando todo en el día, sin crítica y sin juicio. Entonces, un chamán de la India, que llegó a mi historia hace años, hizo una terapia espiritual, lo que más me enseñó fue, sal a la calle como un extraterrestre. Tú no sabes nada. Solo observa y si ves una pareja discutiendo o peleando, tú mándales amor. Entonces, yo las palabras que más ocupo es gratitud, compasión y amor. Amor por mí y amor por el otro. Y a la gente como que le resuena harto estas palabras. Por eso me enganché, me encantó la psicología positiva. Espero en algún momento sumarme a los diplomados. Así que muchas Qué bien, gracias. pues, qué bien. Mira, gracias Marcela por tu palabra y qué bueno que te haya servido. Una de las cosas lindas de la psicología positiva es que en el fondo ha ido demostrando científicamente que aquellas cosas que intuitivamente nos hacen bien, científicamente lo hacen y hay evidencia para eso. ¿Ah? Cosas que de repente uno, por ponerlo así, como huía un poco, ¿ah? O que en ciertos formatos más académicos no los consideraba porque eran muy subjetivos o porque en algunos casos podía parecer hasta cursi, pero claramente el poder del amor, el poder de la gratitud, el poder de la compasión son temas que hoy están demostrados que son muy buenos para las personas y para el mundo. Entonces, qué bueno que eso sea así, porque sabemos que eso genera climas emocionales colectivos que nos hacen bien. ¿Ah? Es muy diferente vivir en un clima emocional social donde prima el amor, la compasión, la gratitud, que donde prime lo contrario. Okay. No sé si alguien más o ya vamos un poquito cerrando, nos vamos acercando acá cerca de las 9:30. Okay. Ya pues dejamos abierta la invitación. Qué bueno que podemos compartir acá un rato y las puertas abiertas cuando tengan ahí cualquier pregunta o necesidad. Ah, ahí Sergio, eh, como papá activo, ahí nos está mandando mensajes, escribiendo con una mano y con la otra mano con su guagüita. Ah, está ahí como haciendo ahí. Ah, así que ya pues Sergio, un abrazo, ¿sí? Que estén muy, muy bien. Nos vemos. Chao, chao, chao.